¿Qué es exactamente Gradle? Gradle es una herramienta que sirve principalmente para automatizar el proceso de compilación de proyectos escritos en lenguajes de programación como Java o similares a Java, tales como Scala, Gradle, Kotlin, por ejemplo. Y posiblemente te estés preguntando qué sentido tiene que exista o simplemente qué quiere decir eso de herramienta automática. Cuando tú trabajas con un lenguaje tipo Java, como por ejemplo Java, pero también me vale Kotlin o me vale Scala o me vale alguno por el estilo, lo normal es que tu código, cuando lo compiles, lo hagas a través de un IDE, utilizando un botón como puede ser el botón para ejecutar, el botón para compilar, el botón para depurar. Esos botones que, aunque en cada IDE van a estar en un sitio diferente, pues sabemos que siempre va a haber un botón ejecutar en todas partes. La cuestión está en que esto es potente, pero a la vez es una limitación, porque significa que para poder compilar tu programa necesitas tener abierto tu editor, el que sea que estés usando, me da igual si es IDEA, me da igual si es Eclipse o si es NetBeans, y tienes que darle al botón ejecutar. Y eso significa que necesitas una interfaz gráfica. Ahora bien, hay situaciones concretas en las cuales esto va a ser insuficiente. Por ejemplo, muchas empresas hoy en día utilizan sistemas de integración continua. Básicamente es una forma de que cuando tú escribes código, lo empujes al servidor, por ejemplo, lo empujes al repositorio Git que utiliza tu empresa, y se compile automáticamente. Existe un proceso automatizado que se descarga lo que acabas de subir al repo y lo va a tratar de compilar para asegurarse de que has hecho que los test pasen, de que el código compila correctamente y no has metido un punto y coma donde no tocaba o de que no te has dejado un punto y coma. Y el problema está en que esos scripts a menudo están automatizados y que corren en entornos donde ni siquiera existe una interfaz gráfica en la cual hacer clic, por lo que acaba siendo necesaria una manera de poder ejecutar ese programa o poder correr los tests sin tener que hacer clic en ninguna parte y poder dárselo mediante línea de comandos. Y eso es precisamente el propósito que tiene Gradle. Sin embargo, también existen otras ventajas que han hecho que Gradle igualmente se convierta en la herramienta favorita, incluso a pesar de que tengamos interfaces gráficas en nuestros ordenadores. Y es que Gradle también se puede ocupar de gestionar las dependencias de una aplicación. ¿Esto qué quiere decir? En muchas ocasiones tu programa no existe sin más. Es decir, si tienes que fabricar por lo que sea un servidor web, no vas a escribir a mano el código del servidor web, sino que lo normal es que utilices, por ejemplo, Spring. Vamos a decir Spring porque es una de las cosas más populares. Pues Gradle también nos puede ayudar a decirle, oye, para este proyecto hace falta utilizar Spring, o hace falta utilizar Java 17, o hace falta utilizar Java 21. Y Gradle se va a ocupar de asegurarse de que Spring o Java o lo que sea que quieras descargar esté en tu entorno de trabajo y esté descargado para que lo puedas utilizar, para que así cuando quieras, por ejemplo, importar un paquete que forme parte de org.springframework, pues te lo reconozca porque alguien ya se ha ocupado de agregar esas dependencias. ¿Qué otra alternativa tendríamos? Pues descargar los jars manualmente y agregarlos como hemos hecho toda la vida. Pero eso es un proceso incómodo porque tienes que hacerlo manualmente. Si borras el proyecto o una persona nueva se une al equipo, vas a tener que explicarle cómo hacerlo y vas a tener que pasarle a lo mejor una carpeta con un montón de libs o con un montón de archivos a mano. Mientras que en cambio si lo haces con Gradle, al igual que lo haces con cualquier herramienta parecida que sirva para el mismo propósito, tú puedes poner en tu archivo de compilación de Gradle que quieres utilizar Spring, que quieres utilizar Apache Commons, que quieres utilizar JUnit5, que quieres utilizar lo que sea, y cuando le des al botón agregar a tu proyecto se va a ocupar de descargar esas dependencias para que las tengas ya listas para utilizar. Y eso va a ser muy conveniente porque así podemos tener un archivo en el cual se dice de lo que depende un proyecto y sabemos que todo el mundo en el equipo va a depender exactamente de la misma herramienta. Así que en definitiva, Gradle se utiliza porque nos permite aportar dos características interesantes al proyecto. Una es la de poder compilar o correr test en un proyecto sin tener que abrir un IDE, que es algo que, como digo, puede ser útil, por ejemplo, en entornos de CI o si en el equipo hay gente que prefiere utilizar, por ejemplo, editores de nueva generación que ahora se han puesto de moda en los últimos años, como Visual Studio Code o como NeoBeam, donde no existe como tal un botón ejecutar porque no son IDEs pensados para trabajar con Java, así como para gestionar cosas como las dependencias del proyecto. Existen algunas ventajas adicionales que son más avanzadas y que en muchos casos también van a depender mucho del lenguaje con el que estemos trabajando, pero que si forman parte del mismo, pues nos van a permitir también facilitar nuestra vida. Por ejemplo, en el mundo de Android se suele utilizar mucho Gradle, de hecho diría que es la herramienta de facto, principalmente porque para compilar un proyecto de Android hay que hacer muchas otras cosas, como por ejemplo compilar los manifests o agregar las imágenes al proyecto y compilar versiones más pequeñas de las imágenes para móviles más antiguos.
Y Gradle puede hacer eso sin inmutarse, mientras que si lo tuviésemos que hacer a mano, por supuesto, sería una fumada que no podríamos aguantar más de 15 minutos haciéndola. Luego, al final, Gradle es nuestro pequeño asistente de compilación que nos va a permitir automatizar y hacer que nuestra vida cuando programemos en lenguajes tipo Java sea mucho más fácil. Hasta el punto, como digo, de que otras herramientas que no estén necesariamente en las limitaciones que tiene Gradle, como por ejemplo IDEA, que tiene un botón ejecutar, pues hoy en día cuando le das a ejecutar, todo lo que hacen es pedirle a Gradle que ejecute el programa. Porque qué mejor que una herramienta pequeña específicamente pensada para compilar, antes que tener que enseñarle a cada IDE cómo se compila ahora el proyecto. Esa sería una introducción a Gradle para intentar entender por qué se usa hoy en día y qué ventajas nos puede aportar.